nombre de la Federación Mexicana de Universitarias les doy la bienvenida y un saludo de la doctora Patricia Galeana, presidenta de nuestra federación. Saludo a la maestra María Elena Flores, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias, y a todas y todos ustedes. Pues hoy estamos aquí para presentar un interesante libro, Mujer Divina, Mujer Terrena, Modelos Femeninos en el Mundo Mexica y Maya, de Miriam López Hernández. Se encuentra con nosotros para que les pida un caluroso aplauso. Bien, Miriam es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en donde actualmente cursa el doctorado. Ella ha estudiado la condición de las mujeres, la relación de género y la sexualidad en la época prehispánica, y tiene varias publicaciones, entre ellas Letras Femeninas en el Periodismo Mexicano, de Mujeres y Diosas Aztecas, Género y Sexualidad en el México Antiguo, junto con María Rodríguez Chado, y Las Mujeres Mayas en la Antigüedad, con la misma coautora. Entonces, este libro va a ser comentado por distinguidas personalidades que voy a tener el gusto de presentar en el momento que les toque su intervención. Bien, en primer lugar presento a la doctora Pilar Alberti Manzanares, que nos acompaña. Por favor, un aplauso. Ella es doctora en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó la maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la licenciatura en Antropología de América en la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó estudios de especialización en el Programa Interdisciplinario de la Mujer del Colegio de México y realizó un diplomado en Cooperación al Desarrollo y Género financiado por el Instituto de la Mujer en España y la Unión Europea. Actualmente se desempeña como profesora investigadora titular del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por la presentación y, por supuesto, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este evento que tiene una especial relevancia e importancia. Ciertamente agradezco la amable invitación de Miriam a participar en esta presentación de su libro y además de agradecerle esta amabilidad, también le agradecer el escenario en que nos encontramos con dos preguntas que parecieran una adivinanza, de esas que utilizan los niños y las niñas en sus juegos, cuando dicen ¿en qué se parece una cosa a la otra? Y entonces la contestación sería lo que correspondiera. En este sentido quisiera empezar con una adivinanza, obviamente es una adivinanza académica, y la pregunta sería ¿en qué se parecen las diosas mexicas y mayas a las diosas incas, griegas y romanas? Y lo mismo podríamos decir en qué se parecen las sacerdotisas Cihuatanacazque, que serían mexicas, las Ayacuna, que son incas, y las vestales romanas. ¿Alguien sabe la respuesta? La adivinanza inicial. Vamos a ir revisando y justamente el libro va a ser la respuesta a esta pregunta de inicio. Quisiera mencionar que en mi investigación, cuando yo realicé mi tesis de doctorado, era precisamente sobre las diosas mexicas y fui recorriendo distintos archivos, bibliotecas, tanto de España, París, también México, en la Ciudad de México, y justamente encontramos un documento inédito en la Real Academia de la Historia en Madrid, que hablaba precisamente de las Cihuatanacazque. Eran una serie de pergaminos, de documentos que están catalogados como los libros o los documentos del caballero Lorenzo Boturini, y justamente revisando estos 46 volúmenes que ocupan esta compilación de documentos prehispánicos y mesoamericanos, encontré uno que hablaba precisamente de las sacerdotisas. Obviamente quien escribió este documento las comparaba con las vestales, y es entendible en el sentido de que un referente de sacerdotisas dedicadas a un panteón religioso comparara lo que se encontró en México prehispánico con lo que era la Grecia clásica.
En ese documento se describen todas las actividades de las sacerdotisas, cómo eran educadas, cómo estaban, desde qué edades entraban al Tzigotlamakasti, que sería el convento, y cómo iban realizando sus tareas y también los destinos que tenían en cuanto a matrimonios o el culto a los distintos dioses del panteón mexica. También en cuanto a la Sayacuna, mi trabajo desde la Complutense de Madrid fue en el ámbito arqueológico, etnohistórico y antropológico. Por lo tanto, también tuvimos ocasión de visitar Perú y específicamente participar en un yacimiento arqueológico muy cerquita de Cusco, en donde se estaba asociado junto con hay un patrón arquitectónico que junto con los templos del sol, que eran dedicados a Viracocha, que es uno de los dioses más importantes del panteón incaico, estaban las ayacunas como en zonas de convento asociado también con los templos del sol. Esto significaba que incluso con un patrón arqueológico podríamos decir que si había templos del sol había asociado directamente estos otros monasterios de monjas incaicas. En esta visión entonces de las ayacunas, las Tzigotlamakasti y las vestales, ustedes saben que las vestales estaban relacionadas con un culto al fuego. El fuego, digamos que era el espíritu de la nación romana, y de hecho cuidar que el fuego no se apagara era una cuestión de Estado, seguridad de Estado. Por lo tanto, estas mujeres tenían una responsabilidad política, religiosa y también asociada con las clases más altas en la toma de decisiones. De estos tres grupos, las Tzigotlamakasti, las ayacuna y las vestales, lo que encontramos son características muy parecidas. Por ejemplo, el hecho de estar relacionadas con lo religioso y lo político. También la producción de textiles. El textil considerado como un elemento de moneda de cambio, que generaba producción, digamos, producto interior bruto a cada uno de estos estados y gobiernos. Por lo tanto, la producción de estas mujeres era importantísima para la economía de estos estados, de estos gobiernos. Y el hecho de las vestales no eran tan numerosas como las ayacunas o las Tzigotlamakasti, porque las vestales eran 6 y eran escogidísimas de la clase, la élite romana, pero ciertamente también hay una característica que comparten, que es la virginidad, el hecho de que ellas fueran jóvenes vírgenes, y además precisamente por las normas que implicaban que si se transgredía esta normatividad el castigo era la muerte. Veíamos que también se observa en estos otros grupos de sacerdotisas en la época prehispánica en América Latina. Quisiera mencionar que también hay un elemento importantísimo, y es que estos grupos de sacerdotisas y diosas están relacionadas con gobiernos patriarcales, y esa precisamente va a ser la característica que nos va a dar la clave para entender la situación de las mujeres y de las diosas en estos tres romanos, griegos, incas y mexicas. Digamos que estos gobiernos se basaron su estructura de poder en la religión y en la guerra, y este es un dato fundamental para entender la lógica de los modelos femeninos en el mundo mexica y maya, como veremos a continuación. De manera sintetizada voy a exponer la pregunta de investigación, el objetivo y la hipótesis que plantea el libro. Si bien la autora no explicita una pregunta específica de partida, sin embargo podríamos deducir que sería la siguiente: ¿cuáles eran las atribuciones y valoraciones que recibieron las mujeres de las culturas mexica y maya a partir de la concepción que tenían sus diosas? Con lo cual es una pregunta que está relacionando el mundo divino con el mundo terrenal, y cuál era la valoración de ese mundo conjunto de lo femenino en el grupo, el gobierno, el estado mexica y maya. Por lo tanto, podríamos decir que el objetivo, hay varios objetivos, podríamos hablar de 3 objetivos. El primero, que está entresacado de las propias palabras de la autora, sería determinar el rol de género que les fue impuesto por su sociedad y que se vio reflejado en su panteón. Reflejar este rol de género en el panteón y en la vida cotidiana no es tarea fácil. Sin embargo, la autora va desilvanando los conceptos de la cosmogonía, de la religión, y los va aterrizando a lo que eran las mujeres terrenales de la sociedad mexica y maya. La autora expresa también como un objetivo importante que de las culturas mexica y maya, a partir de la concepción que se tenía de sus diosas, por lo tanto es determinar el rol de género que les fue impuesto por su sociedad y que se vio reflejado en su panteón.
Y de lo anterior se derivaría la siguiente hipótesis, que la autora menciona como premisa. Dice: mi premisa es que las mujeres mexicas y mayas encontraron en las diosas el arquetipo divino para cada una de sus acciones y buscaron imitarlas por el deseo de ser a su semejanza. Estas deidades fueron un modelo de comportamiento para las mujeres en beneficio del poder masculino. Esto quiere decir que la asimetría de género de la que fueron protagonistas las mujeres estuvo sustentada por el pilar ideológico más fuerte de su cultura, que era la religión. Y cito textualmente de la autora. También la siguiente es una cita, dice: en ambas culturas las deidades masculinas fueron superiores tanto en jerarquía como en número, lo que puede traducirse en un mayor poder de los hombres sobre las mujeres dentro de su cosmovisión. La existencia de las deidades femeninas estuvo en función de lo que se esperaba socialmente de las mujeres, con lo cual formaban parte de ideas y creencias que sostenían el orden masculino establecido. Esta aquí la cita de la autora. Estamos hablando de un orden establecido y cómo esta presencia de las diosas en comparación con los dioses en el panteón mexica tiene menor peso simbólico e importancia y también de presencia. En ambas culturas, las deidades masculinas, estamos hablando de estas, fueron superiores en la jerarquía, pero estamos hablando también de un orden masculino. ¿Cuál era este orden masculino? Y digamos que yo me atrevo a afirmar que era el orden patriarcal. ¿En qué consiste ese orden patriarcal? Para contestar me voy a permitir aludir a Jan Sinoda, conocida feminista junguiana, que escribió dos obras claves para entender las identidades de mujeres y hombres. El título de estas obras son Las diosas de las mujeres y Los dioses de los hombres. Miriam habla también de Carl Jung y precisamente ella hace alusión al concepto que este psicólogo trabajó con el tema de los arquetipos. Se define como un arquetipo aquellos aspectos en donde son modelos ideales, si mencionáramos a Max Weber desde el ámbito de la sociología, precisamente donde las personas pueden identificar una determinada manera de ser, una identidad masculina, femenina y una gran diversidad. En el caso de Jan Sinoda, ella se basó en los dioses y diosas griegos para establecer los arquetipos de la diversidad de diosas y la diversidad de dioses. También quisiera mencionar que aquellas personas que han leído a Jan Sinoda sabrán que no son solamente estas dos obras las que la autora desarrolló, tiene bastantes más libros y desde su punto de vista feminista y psicoanalista podemos encontrar una conjunción teórica muy interesante que da respuesta a esta búsqueda de identidades. En la segunda obra de Jan Sinoda, que es Los dioses de los hombres, ella dice que en todas las culturas patriarcales las características de las divinidades masculinas son muy similares. Y aquí quisiera retomar lo que hablábamos, la cultura griega, romana, incaica, mexica y maya, porque estarían catalogadas como culturas patriarcales. ¿Cuáles son las características de estas culturas? Podemos ver que las poderosas divinidades masculinas gobiernan sobre los demás, los otros dioses y también los terrestres, los comunes, población común. Son versiones eternas de los hombres de poder dentro de la cultura. Los dioses patriarcales son el modelo de los hombres autoritarios que viven en el cielo, es el nivel superior, gobiernan desde arriba y a distancia. Esperan ser obedecidos y tener el derecho a hacer lo que les plazca. Como dioses guerreros, su supremacía la consiguieron a través de derrotar a sus rivales y generalmente tienen celos de sus prerrogativas y exigen obediencia. En este sentido, Jan Sinoda se extiende muchísimo más al hablar incluso de la relación entre dioses patriarcales y cómo hay también diferencias. Y un poco podríamos decir, ¿todos los dioses patriarcales son iguales? No. La idea sería, ¿todos los hombres son iguales? No. Vemos una gran diversidad. Pero efectivamente en sociedades patriarcales lo que predomina es un poder que está por encima y que además ejerce digamos, un control de los hijos y las hijas y de todo lo que estaría a su alrededor, digamos, tendría. Y obviamente el modelo prototípico de dios patriarcal es Zeus, como un dios del Olimpo que hace y deshace su antojo en el mundo de los dioses y del terrenal. Por lo tanto, podríamos preguntarnos, en el mundo patriarcal, ¿qué lugar ocupan las diosas y las mujeres?
Sinoda se basa en el Olimpo griego para decir que todos los dioses tenían madres que carecían de poder y tuvieron esposas a las que dominaron. Entonces aquí estamos viendo una relación de la relación maternal, en donde no cuenta mucho en la familia las mamás, digamos, y una relación con esposas en donde están subordinadas a lo que diga el patriarca. En la cultura patriarcal se debe obedecer a la autoridad y se debe hacer lo necesario para conservar la autoridad que ya se tiene. Esta es la responsabilidad de los patriarcas. Las maneras en cómo se conserva la autoridad y el control, vamos a ver que son de distintas maneras, en donde quizás la prepotencia, la soberbia, la violencia son las características que están presentes. Tampoco hay lugar, digamos, en esta autoridad no hay lugar para la vulnerabilidad, la ternura y la inocencia. Por eso aquellos hombres que muestran este tipo de características son criticados, son relegados y aislados, no prosperan en las sociedades patriarcales. Por lo tanto, tampoco hay lugar para la empatía ni la compasión por los enemigos, ni competidores ni rivales. De hecho, esta falta, digamos, esta crueldad hacia los enemigos, que son un peligro para el poder y el control patriarcal, estos enemigos son aniquilados. ¿Les parece que estas características son aplicables a los caballeros águila mexica? La forma de, digamos, de organizarse, y que también si el mundo patriarcal se ve reflejado en las guerras floridas para obtener cautivos para el sacrificio humano. Entonces veríamos algunos paralelismos con este mundo patriarcal descrito en general y cómo se podría aplicar al mundo mexica. Al respecto, Sinoda sostiene que la labor del hombre se cumplía ofreciendo el corazón y la sangre. Me refiero a la autora Amilian, sostiene que la labor del hombre mexica se cumplía ofreciendo el corazón y la sangre a los dioses como alimento para lograr el equilibrio entre los polos opuestos, orden y desorden, vida y muerte, masculino y femenino, y gracias a esto el universo seguiría funcionando sin que peligrara la vida económica y social de la comunidad. Y cierro comillas. Yo diría que también este equilibrio entre los polos opuestos para que siguiera funcionando la vida económica y social también sería seguir perviviendo el sistema y el orden patriarcal establecido, es decir, cómo en la visualización de dioses que son temidos por la población, este temor es administrado por una clase sacerdotal que sustenta su poder y su control en estas sociedades patriarcales, controlando el miedo y el temor de la población. Y por lo tanto los sacrificios que hay que hacer para mantener a los dioses calmados tendría que ver con esta intervención del grupo sacerdotal. Por lo tanto, el grupo es realmente una gran fuerza y poder en la sociedad mexica, en todas estas sociedades patriarcales, griega, romana, incaica. Volviendo a la cultura mexica y maya, la autora Miriam nos expresa lo que sería el segundo objetivo del libro. Lo que en el fondo se busca es encontrar ese puente entre las imágenes y representaciones materiales de diosas y las construcciones mentales que las crearon. El acierto del libro está en que a través de las representaciones del vestuario de las diosas, donde se realizan sus rituales, sus espacios de culto, lo que nos está dando es un mensaje de cómo son valoradas las mujeres y las sacerdotisas. Por lo tanto, este análisis de la iconografía, de los tocados, el vestuario, etc., nos da mensajes de cómo una ideología religiosa estaba, digamos, convenciendo a las personas que veían esta parafernalia en las fiestas, en las celebraciones que tenían, de ese mensaje de superioridad de los dioses, de las diosas, y especialmente de la interpretación que hacía la clase sacerdotal de los intereses y la voluntad de los dioses. Por ello, en este panteón, vuelvo a mencionar textualmente a la autora, en este panteón se pueden ver claramente la división entre dioses y diosas. Los primeros son activos, astrales, creadores, guerreros y en movimiento. Y las diosas son pasivas, ligadas al hogar, a la tierra, telúricas, nocturnas, dueñas de la fecundidad y la fertilidad. Y me atrevo a indicar que hay un tercer objetivo del libro, que es lo que se desea conocer es quiénes fueron estas diosas y mujeres, por qué vivieron como vivieron y por qué crearon lo que crearon. Es decir, buscar el sentido de la cultura a partir del panteón femenino, lo que ayudará a la comprensión de las sociedades en su complejidad.
Por lo tanto, podríamos decir que a nivel metodológico se parte de un espacio micro, en el sentido de un panteón concreto, de unas diosas y una forma de ritualización, para entender sociedades más amplias, conceptos que tienen que ver con la política, la economía, valores, la educación, etc. Para ayudar a esta comprensión, la autora propone el concepto de teotipo, y ella lo define como modelo divino que sirve de paradigma al entendimiento y a la voluntad de los humanos. Esto está explicado en la página 23, pero más adelante, en la 161, la autora dice que el teotipo es el ideal esperado para cada género. En cierta medida, aquí estaríamos aludiendo a la influencia de Jung, cuando él hablaba de los arquetipos para entender las identidades, y Miriam propone el concepto de teotipo porque se basa en los dioses para entender las identidades de hombres y de mujeres en esta cultura mexica y maya. Centrándonos en lo que es la cultura mexica, en lo referente a este capítulo, la autora nos dice que los mitos formaron parte de esa comunicación simbólica con el universo y fueron el vehículo para su comprensión. La religión fue el modo como se articularon esas formas cósmicas de pensamiento con el ser humano, y a través de su sistema de creencias sintonizó a los seres humanos con el orden del cosmos. Por lo tanto, veíamos que esta comunicación simbólica entre el cosmos y el ámbito terrenal fue entender ese pensamiento del ser humano en el mundo, en la sociedad y en la relación con otros y otras de la misma comunidad. La religión mexica es un sistema de creencias jerarquizado que funda su existencia en un orden mitológico complejo y se apoya en un dogmatismo fatalista. El tema fundamental que la sostiene es el de la cólera de los dioses, que pueden provocar grandes catástrofes y aún el fin del universo. De esta manera, existe un aparato ritual destinado a obtener el equilibrio a la vez cósmico y social. Cierro comillas. Es decir, desde mi punto de vista, la existencia de un panteón de dioses crueles justifica la existencia de un grupo sacerdotal fuerte que a través del control de la población puede calmar a los dioses, porque los sacerdotes interpretan esta voluntad divina y la forma en que el pueblo tiene que comportarse para satisfacer esta voluntad. De otra manera, los dioses pueden traer catástrofes, la furia, el aniquilamiento del orden establecido. El panteón mexica fue la imagen fiel de la jerarquía social que lo generaba. Reproducía en aquel la división sexual del trabajo existente en ella, así como la subordinación de la mujer, la negación de la feminidad y su consiguiente desvalorización. Esta es una cita realizada por Rodríguez Shaw, una admirada y querida compañera especialista también en la época prehispánica, que Miriam retoma en su libro. En las culturas patriarcales se fomenta la misoginia. Esa es mi voz, estoy hablando de Miriam, etc. Esta sería mi opinión. El que en las culturas patriarcales se fomenta la misoginia, como se muestra en lo que dice la autora. Las deidades femeninas ocuparon un papel marginal en la creación de la humanidad. Nunca se les dio importancia primordial a una diosa. La divinidad femenina necesitó siempre de un dios acompañante con los mismos atributos y que tuviera un radio de acción mayor. Los mitos religiosos justificaron la conveniencia de la subordinación y el sometimiento en el que se mantenía a las mujeres. Cierro las comillas. Estamos hablando entonces de la cultura mexica y de los fundamentos, como digamos, religiosos en los que se fundamentaba. Cuando hablamos de las diosas mexicas, es otro de los capítulos del libro, la autora presenta que los grupos, el panteón mexica proviene de distintas tradiciones culturales, y Miriam hace referencia a dos grandes de estas tradiciones. La primera sería la que identifica diosas con características maternales y protectoras. Estas son diosas ligadas al hogar, a la tierra, la noche, la sexualidad y la fertilidad. Estas diosas no son propiamente mexicas, sino que fueron adoptadas por la cultura mexica a lo largo de su trayectoria histórica en la relación con otros pueblos o en la conquista de otros pueblos. Por ejemplo, diosas que pertenecerían a esta influencia serían las relacionadas con la agricultura, como por ejemplo Xilonen, que es la diosa del maíz tierno, Chicomecoatl, la diosa del maíz maduro, Mayahuel, Chalchutlicue, Iztaccíhuatl, Xochitecal, por decir algunas diosas. Por otro lado, tenemos la tradición propiamente mexica, y aquí la autora Miriam nos menciona
a dos diosas, Marimaxochitl y Coyolxauhqui. Estas diosas están caracterizadas como destructivas y hostiles y son, como digo, propiamente mexicas. A mí me interesaría resaltar el caso de Coyolxauhqui porque simbólicamente tiene que ver muchísimo con la mujer rebelde, la mujer que se opone al sistema patriarcal y que también recibe las consecuencias de esa rebeldía en este sistema. Esta diosa azteca mexica, que podemos asociar a la rebeldía femenina frente al patriarcado, Miriam dice que Coyolxauhqui se ve como el arquetipo de la diosa que quiso arrebatarle el poder a su hermano Huitzilopochtli. Se muestra como deidad egoísta, intransigente, que lo único que buscaba era desestabilizar a la sociedad. Por ello merecía morir. Y su representación escultórica al pie del templo mayor simbólicamente encarna la derrota de lo femenino. Todos y todas tenemos esa bellísima escultura de Coyolxauhqui. Miriam, ciertamente esta derrota de lo femenino frente al poder patriarcal que era representado por Huitzilopochtli, yo estaría añadiendo que además de la derrota de lo femenino, estamos hablando de lo femenino tanto en el terreno político como religioso. Y vemos entonces esta visión de que dentro de las crónicas mexicas, como Coyolxauhqui se atrevió a, digamos, que intentar arrebatar el poder a Huitzilopochtli, se justifica que fuera ajusticiada, desmembrada y además expuesta al pie de los templos más importantes en Tenochtitlán, que era el templo de Huitzilopochtli y de Tlaloc, y ahí es donde se encontró las excavaciones arqueológicas que se realizaron en la Ciudad de México. Miriam, la autora del libro, incluye una clasificación de las diosas indicando el origen del nombre, también la descripción de sus atavíos, en qué actividades realizaban, así como los ámbitos de acción. Ustedes van a encontrar en el libro una pormenorizada descripción de las diosas mexicas, lo cual para las personas que investigan lo que es la religión es de suma utilidad, porque además están mencionadas las fuentes, los códices en donde se pueden encontrar estas imágenes y estas descripciones de las diosas en concreto. También Miriam hace un interesante capítulo sobre los lugares de culto. Podríamos hablar de diosas que se les rendía culto en los caminos, en los cerros, en zonas abiertas, era un culto popular. También tenemos diosas que eran celebradas, ese culto arquitectónicamente en zonas estructuradas, en templos, también en templos relacionados con dioses, etc. También Miriam nos relata rituales que se realizaban en honor de las diosas, sacrificios humanos y la imaginería oficial y popular, la condición femenina y también sobre las mujeres mexicas, incluyendo una caracterización de las mujeres Pipiltin, Macehualtin, los oficios que realizaban las mujeres mexicas y la diferenciación genérica entre hombres. Mis comentarios finales respecto a la obra es que se trata de un trabajo sumamente interesante por sus aportes en diversas materias. Podríamos decir que aportan en la teoría de género, aportan la historia prehispánica, en la etnohistoria con una visión de género, también en los aspectos de la arqueología de género y la antropología con perspectiva de género. Quisiera terminar felicitando por estos resultados a la autora, que además se aúna a sus otras publicaciones como De mujeres y diosas aztecas, publicada en 2011, Género y sexualidad en el México antiguo, en colaboración con María Rodríguez Shadow, y Las mujeres mayas en la antigüedad, también en colaboración con María Rodríguez. Por cierto, también quisiera felicitar a María Rodríguez por esta feliz y fructífera colaboración con Miriam López. A ambas les transmito el interés de mis alumnas por conocer sus publicaciones y además preguntar dónde se puede adquirir el libro. Ustedes tienen la respuesta aquí, ya no necesitan preguntar dónde se adquiere porque aquí mismo tienen ustedes la posibilidad de comprarlo. Yo les animo a que así lo hagan porque realmente es un libro muy valioso en este contexto que he explicado y en las materias a los que aporta dentro de la academia, dentro de la ciencia, especialmente la perspectiva de género. Muchísimas gracias por su atención y felicidades a Miriam. Muchas gracias, doctora Pilar Alberti, por sus valiosos
y bien sustentados comentarios. Se ve que usted conoce muy bien el tema del libro y bueno, nos han enriquecido con estas palabras. Bien, pues ahora queremos darle la palabra al doctor Ernesto González Licón, que va a ser nuestro siguiente comentarista. Él es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Obtuvo la maestría en Arquitectura con especialización en Restauración de Arquitectura Prehispánica por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, y es doctor en Arqueología por la Universidad Pisco. Es investigador y profesor de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito al posgrado en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es corresponsable de la línea de investigación Arqueología de las Sociedades Complejas, donde imparte distintos cursos sobre interacción regional, relaciones de género, desigualdad social y prácticas funerarias a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Fue subdirector de Arqueología del Museo Nacional de Antropología y director del Centro INAH Oaxaca, y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha llevado a cabo investigaciones arqueológicas en varias regiones de Mesoamérica, como la Maya, el Altiplano Central y Oaxaca. Sus intereses incluyen el estudio de la desigualdad social y condiciones de vida de poblaciones prehispánicas rurales y urbanas, las relaciones de género y las prácticas funerarias mediante el análisis comparativo de unidades domésticas de diferentes clases sociales. Es autor de numerosas publicaciones entre artículos, capítulos y libros. Algunas de sus publicaciones más recientes son Sexo y Género en el Valle de Oaxaca, Estado y Sociedad, Estudio de Género en el Valle de Oaxaca y Desigualdad Social y Condiciones de Vida en Monterrey, Oaxaca. Nos vamos con un aplauso al doctor. Muchas gracias por tan amable presentación. Me uno al placer que produce estar aquí en este museo tan extraordinario. Quiero igualmente agradecer a Miriam López Hernández por su amable invitación a estar esta tarde con ustedes comentando su más reciente trabajo, Mujer Divina, Mujer Terrena, Modelos Femeninos en el Mundo Mexica y Maya. Esta tarea, como decía, es para mí un honor y un gusto, ya que conozco a Miriam hace algunos años, no muchos porque ella es joven, además de talentosa, pero también porque este libro representa un gran esfuerzo y un acercamiento muy interesante al estudio de las relaciones de género en nuestro país y en el mundo académico en general. Los estudios de género son relativamente recientes, como señala la misma Miriam en su libro. Inician alrededor de los años 60 de ya el siglo pasado, ya no suena tan reciente, ya suena muy viejo. Tal vez alguno de los aspectos más fundamentales y en los que este libro hace mucho énfasis es en la diferencia que existe entre sexo y género. El sexo define las características biológicas y reproductivas de los individuos, algunas de las cuales son visibles como los genitales y otros no visibles como los cromosomas. Género es la actividad cultural adscrita a cada individuo que desempeña roles, comportamientos y actividades generalmente prescritas por la cultura en la cual vive. Nosotros mismos generalmente nos definimos en uno de estos dos extremos binarios y ello nos impide encontrar una relación correcta, un balance entre el aspecto biológico de macho y hembra con lo social de masculino y femenino. Movernos entre estos extremos, aún en nuestros días de conquistas y derechos gays, lésbicos y transgéneros, requiere de un alto grado de reflexión y sobre todo para poder interpretar sociedades pasadas. Este libro nos da la oportunidad de hacerlo y en sus capítulos iniciales nos señala de manera muy puntual cómo es que esta división binaria entre los géneros es producto del colonialismo de nuestro cuerpo, iniciado en el siglo XIX y construido con parámetros muy rígidos, donde el concepto de hombre y mujer
tendían a conformar una misma idea que abarcaba lo biológico y lo social. El sexo era y es predicado bajo la idea de que solo tienes dos opciones, macho y hembra, hombre y mujer. Lo mismo puede decirse del género, que se apoya en esta división biológica para definir lo masculino y lo femenino. Este precepto establece las normas y por ende los parámetros para interpretar, clasificar y juzgar todas las actividades de los seres humanos, en todas las culturas presentes y pasadas, y en todos los rincones del planeta. El inconveniente de esta visión reside en que se trata de homogeneizar a la gente en esta división binaria, perdiendo de vista la diversidad de las relaciones de géneros, así como los roles, comportamientos y actividades que no están relacionadas a un sexo en particular, y sobre todo no de la manera como nuestra cultura nos hace pensar e interpretar, sino reconociendo otras formas de actuar, comportarse, razonar y utilizar otros indicadores para evaluar estas actividades. Los estudios de género modernos, como este libro que nos ofrece Miriam esta tarde, nos permite llegar a interpretaciones más complejas de la identidad y roles de las personas en diferentes comunidades, como la azteca y maya, que ella aborda con profundidad, no delimitados por indicadores biológicos simples, sino inmersos en mucho más complejas formas de reconocer dichos comportamientos. Ya en 1991, Jero y Conqui reflexionaron sobre este aspecto y trabajaron hacia la búsqueda del género en arqueología. Su interés estaba en cómo pensar acerca de las relaciones de género y cómo considerar que este cambio en la manera de pensar podría cambiar marcos conceptuales establecidos. La idea básica era no quedarse atrapado en la división binaria y aportar explicaciones con más roles y actividades de las personas en cada comunidad, no atadas por prácticas culturales prescritas, sino interpretadas de acuerdo a lo que aportaba el contexto arqueológico. Igualmente, otros autores, Fausto y Sterling entre ellos, mostraban cómo el concepto biológico de dos sexos era problemático y que actualmente se puede hablar de cuando menos 5 sexos. Igualmente, antropólogos, arqueólogos y bioarqueólogos han reportado muchas culturas en donde 3 o más géneros viven en armonía y que el género, como apuntábamos antes, no está conectado al sexo biológico como estaba el rol que el individuo desempeñaba dentro de su comunidad. Aún reconociendo que el espectro de la identidad humana está ligado tanto biológicamente al sexo y a la identidad de género, y que dicha identidad del individuo dependerá de sus experiencias vividas dentro de sus parámetros culturales, como apunta la autora, por medio de la perspectiva de género se han replanteado viejos problemas y además ha permitido cuestionarse acerca de la organización social, económica y política, como en el caso del sistema de parentesco y el matrimonio. Antes de que pase a hablar de manera más específica del libro de Miriam, y ya que el tema es el género, la mujer y las diferencias entre hombres y mujeres, veo que además hay mayoría de mujeres, así que hay que ser cuidadosos en este punto. Permítanme contarles 2 cuentecillos que permiten entender estas diferencias con un poco de humor. El primero dice así: durante una expedición a una cumbre muy alta, hubo una luz y de manera inesperada quedaron colgando de una misma cuerda 11 personas, 10 hombres y una mujer. La cuerda no era lo suficientemente gruesa o resistente como para soportar el peso de todos, por lo que decidieron que una persona debía soltarse. De otro modo, todos caerían. Sin embargo, no lograban elegir quién sería esa persona. Pero entonces, la mujer, con voz firme, anunció que se ofrecía voluntariamente para soltarse de la cuerda. Después de todo, dijo, estaba acostumbrada a relegar sus intereses propios, ya que como madre siempre daba prioridad a sus hijos. Como esposa, anteponía los intereses de su marido a los propios. Como hija, se doblegaba ante su padre. Como profesional, permitía que sus jefes obtuvieran el crédito por sus logros. Como mujer, dijo, alzando la mirada hacia el infinito y poniéndose una mano sobre el corazón, su misión en la vida era sacrificarse por los demás, sin esperar nada a cambio.
Eufóricos de emoción y orgullo, los hombres, como siempre tan tontos, rompieron en aplausos y cayeron al vacío. El segundo cuento es la verdadera historia de la mujer. Cuenta la leyenda que al principio del mundo, cuando Dios decidió crear a la mujer, encontró que había agotado todos los materiales sólidos en el hombre y no disponía de nada más. Ante este dilema, y después de profunda meditación, hizo esto: tomó la redondez de la luna, las suaves curvas de las olas, la tierna adhesión de la enredadera, el trémulo movimiento de las hojas, la esbeltez de la palmera, el tinte delicado de las flores, la amorosa mirada del ciervo, la alegría del rayo del sol y las gotas del llanto de las nubes, la timidez de la tórtola y la vanidad del pavo real, la suavidad de la pluma del cisne, la dulzura de la paloma, la crueldad del tigre y la frialdad de la nieve. Mezcló tan desiguales ingredientes, formó a la mujer y se la dio al hombre. Después de una semana vino el hombre y le dijo a Dios: Señor, la criatura que me diste me hace desdichado, quiere toda mi atención, nunca me deja solo, charla intensamente y llora sin motivo. Se divierte en hacerme sufrir y vengo a devolvértela porque no puedo vivir con ella. Bien, contestó Dios, y tomó a la mujer. Pasó otra semana y volvió el hombre y le dijo: Señor, me encuentro muy solo. Desde que te devolví a la criatura que hiciste para mí, ella cantaba y jugaba a mi lado, me miraba con ternura y su mirada era una caricia. Reía y su risa era música. Era hermosa a la vista y suave al tacto. Devuélvemela porque no puedo vivir sin ella. Aquí terminan los cantecitos, que de cualquier manera reflejan parte de esto que Miriam menciona en su libro en términos de lo que es la idiosincrasia y la manera como vemos, como actuamos de manera predeterminada de acuerdo a nuestra cultura, y que en esto tiene mucho que ver el trabajo que ella hace. En su introducción, Miriam apunta: los estudios de género incitan la aparición de nuevas temáticas relevantes para la investigación sobre las relaciones básicas de la vida en la sociedad y de los individuos que la componen. Al designar las relaciones sociales mujer-hombre, mujer-mujer, hombre-hombre, se denotan las construcciones socioculturales sobre las que se basan los estereotipos, roles e identidades femeninas y masculinas. Así, el género se vuelve una herramienta útil para comprender la diferencia entre los sexos, para estudiar cómo la mujer pasó a ser desigual al hombre en sociedad, o por qué lo femenino se ha definido de cierta manera en cada sociedad. En este libro, Miriam explora las relaciones de género con una metodología muy productiva, ya que utiliza una aproximación étnica y otra ética. La primera es la que tenían de sí mismos tanto mayas como mexicas, y se integra por la información arqueológica disponible para analizar las imágenes de diosas de estas dos culturas, plasmadas en los códices, los textos mitológicos y los documentos producidos por la élite indígena, así como los informantes educados en la religión católica, pero con conocimiento de su cultura antigua, y que fueron documentos de gran valor histórico y etnográfico. Igualmente, Miriam utiliza todas aquellas representaciones materiales de dichas deidades mexicas y mayas, estelas, esculturas en piedra de dichas diosas en bajo y alto relieve, las figurillas y objetos de cerámica donde también se encuentran representadas. Este universo de información es muy amplio y sin embargo se encuentra en este libro muy bien organizado, como comentaremos en breve. La aproximación ética, es decir, la que es producida por actores externos a los ya mencionados, incluyó la revisión de trabajos etnográficos e históricos de los misioneros, conquistadores y de todas aquellas derivadas del proceso de gobernar y evangelizar estas culturas por los europeos, y que a menudo consideraban, en palabras de la autora, idólatras, pero que debido a su gran interés por evangelizar y erradicar estas nociones paganas, les llevó a registrar con gran detalle todo lo referente a sus creencias, costumbres y formas de vida. En el análisis que Miriam lleva a cabo, y que me parece un gran acierto, está el establecer la diferencia entre el culto popular y el oficial al interior de ambas sociedades, lo cual, como apunta la autora,
permitió una mayor comprensión de la complejidad social, pues la coexistencia de ambos cultos muestra la ideología de género de estas culturas. El objetivo principal de la investigación que llevó a cabo Miriam para escribir este libro se basó en, y cito a la autora, determinar las atribuciones y valoraciones que recibieron las mujeres de las culturas mexica y maya a partir de la concepción que se tenía de sus diosas, es decir, determinar el rol de género que les fue impuesto por su sociedad y que se vio reflejado en su panteón. Ella parte de la premisa básica que las mujeres mexicas y mayas encontraron en la diosa el arquetipo divino para cada una de sus acciones y buscaron imitarlas por el deseo de ser a su semejanza. Ella plantea que estas deidades fueron un modelo de comportamiento para estas mujeres en beneficio del poder masculino y concluye que la asimetría de género de la que fueron protagonistas las mujeres estuvo dada y sustentada por el pilar ideológico más fuerte de su cultura, la religión. Miriam señala al respecto que en el fondo lo que buscaba era encontrar ese nexo entre las imágenes y representaciones materiales de diosas y las construcciones mentales que las crearon, pues se puede inferir que sus características no fueron seleccionadas accidentalmente y son parte del proceso de construcción de las identidades humanas. Por lo tanto, para ella, los dioses marcaron las diferencias de género referentes a la cotidianidad, como vestir, hablar, andar, mirar, etcétera, etcétera. Asimismo, marcaron las atribuciones de mujeres, el hilado, el tejido, la procreación, la cocina, y de los hombres, la guerra, el comercio y los rituales religiosos. Apunta la autora con mucha razón que las mujeres no viven la misma condición genérica, pues difieren en cuanto a sus situaciones de vida, estatus, clase social y edad, y en los grados y niveles de inequidad que experimentan. Las mujeres en sociedad están determinadas por las relaciones de género, económicas, sociales, jurídicas y políticas, por las instituciones estatales y sociales que las reproducen y por las diversas formas de la conciencia social, los lenguajes, las cosmogonías y las ideologías que las representan, las interpretan y expresan. De este modo, ella señala que en la mayoría de las representaciones de mujeres, estas aparecen arrodilladas o sentadas, con el cuerpo sobre sus pies. A diferencia de los hombres que calzaban sandalias, las mujeres iban descalzas. El libro que ahora nos ofrece Miriam López Hernández es una gran aportación a los estudios de género y ofrece una propuesta muy interesante en cómo abordar este tipo de investigaciones, con además una fuente de datos de las culturas mexica y maya muy valiosos. Está escrito de manera que permite leerse con fluidez y disfrutar de la información ahí plasmada. Además de la descripción detallada de las deidades mexicas y mayas, nos ofrece un capítulo sobre el concepto de género y la manera como se ha abordado estos estudios hasta el presente. Igualmente, y para darle contexto a la parte central del libro, incluye un capítulo sobre la religión en Mesoamérica, con pormenorizadas descripciones y definiciones de conceptos claves para la discusión final como ideología, cosmovisión y religión. La parte central del libro, como había señalado antes, es la referida a la cultura mexica y maya. En estos capítulos nos presenta una discusión introductoria sobre las particularidades y similitudes de la religión mexica y maya. La descripción de cada una de las diosas que Miriam pudo encontrar, y que son muchas, estos capítulos los complementa con el culto que se le rendía a cada diosa, las connotaciones ideológicas y algunas características de la condición femenina entre mayas y mexicas, que es muy interesante de leer y que sin lugar a dudas es un aporte valioso del libro. En el capítulo de conclusiones, Miriam señala que en la medida que las sociedades se volvieron más complejas, el estatus y los roles femeninos declinaron, con lo que se fueron marginando en los ámbitos políticos, económicos, sociales y aún religiosos. Mediante el estudio de las representaciones de las deidades femeninas de las culturas mexica y maya, Miriam señala que había un interés primordial por enfatizar la fertilidad humana, vegetal, en las diosas, pero sobre todo en la personificación de una gran diosa, Madre Tierra, entendido el aspecto maternal en su completa amplitud. Dentro del panteón de estas culturas, Miriam apunta que el rol esperado de las diosas era la pasividad y la sumisión contra la actividad y dominación de los hombres.
mismos roles que se esperaban para las mujeres. Ella señala de manera muy puntual que los elementos clave para evaluar la simetría genérica en las dos culturas fueron: 1. Los aspectos ideológicos que mostraron la desvalorización del género femenino en sus ámbitos de acción, en las prohibiciones para su participación en espacios de poder y en el menor prestigio adquirido por su ayuda complementaria en la sociedad. 2. En la revisión del registro arqueológico, la autora utiliza las representaciones escultóricas y pictóricas para ver las diferencias de género. Finalmente, ella deduce que, de los elementos relacionados con el culto religioso, la concepción de la mujer recaía en dos categorías: materna solícita y destructiva contaminante. Y señala: estos eran los destinos posibles para mujeres y diosas. Si se buscaba la aceptación de la comunidad, tenían que ser obedientes de los ordenamientos sociales y actuar conforme se esperaba de ellas, ser trabajadoras, afanosas y reproductoras sociales. En caso contrario, enfrentaban el repudio social y en ocasiones la muerte. Esto constituía su rol de género. Esta situación de desigualdad de género que Miriam nos presenta en su libro, basada en datos duros e incontrovertibles sobre la sociedad mexica y maya durante la época prehispánica, fue una condición que a la llegada y dominación de los conquistadores españoles se mantuvo, ya que en la sociedad europea de esas épocas la condición de la mujer no era mejor. Desafortunadamente, todavía en nuestra época, pleno siglo XXI, aunque con algunas diferencias, nuestra cultura sigue manteniendo una posición machista que desprecia y no valora la condición femenina. Desde el gobierno de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX y principios del XX, el Estado mexicano ha utilizado las culturas prehispánicas como motivo de satisfacción y orgullo de un pasado glorioso. Resulta por demás valioso el libro de Miriam, ya que nos permite acercarnos a esas culturas con un enfoque de género desde una perspectiva histórica y nos muestra facetas de esas civilizaciones donde, además de la construcción de grandes palacios y templos que hoy son la admiración de propios y extraños, no todo era alegría y felicidad, y que tenían formas de vida desiguales, no solo en el ámbito social y político, sino también y sobre todo entre ellos mismos, entre los hombres y las mujeres. Les agradezco a ustedes su atención y paciencia por escucharme y felicito a la autora por tan brillante trabajo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los presentadores del libro que tan amablemente aceptaron venir a exponer sus puntos de vista sobre el texto. Ellos me han precedido en este interés por estudiar la sección femenina en la historia precolombina. Antes de mí reconocieron la importancia y la necesidad de reconstruir la vida de las mujeres prehispánicas y sus investigaciones han sido fundamentales para mi libro. Aunque recientemente ha habido un despertar en muchas partes del mundo por examinar la historia de las mujeres y las relaciones de género, la verdad es que hay mucho camino por recorrer. El papel femenino en las sociedades mesoamericanas ha pasado desapercibido para la historia y la arqueología tradicional, las cuales se han enfocado en los grandes temas como las dinastías gobernantes, los intercambios mercantiles, las guerras y la arquitectura monumental. De esta manera, el conocimiento del mundo femenino ha quedado oculto. Abrigo la esperanza de que con esta obra, los interesados en las mujeres precolombinas obtendrán respuestas a algunos cuestionamientos y les provocarán nuevas preguntas. Deseo que este libro aliente otras investigaciones y que sirva de antecedente para planteamientos originales y perspectivas novedosas de estudio que nos permitan entender la situación y el papel de las mujeres en las sociedades mesoamericanas. En segundo lugar, deseo agradecer al Museo de la Mujer por abrirnos este espacio para presentar el libro. De forma especial, expreso mi reconocimiento a la doctora Patricia Galeana y a la Federación Mexicana de Universitarias por impulsar la creación de este museo que tiene como objetivo mostrar la contribución y el papel que han tenido las mujeres en la historia de México. Para concluir, quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy porque se tomaron tiempo para venir y escuchar sobre este texto en medio de su semana de trabajo. Gracias por estar aquí. También por aceptar presentar este libro que sin duda engalana el Museo de la Mujer. Bueno, vamos a tener un espacio para preguntas de ustedes, ya que tenemos
expertos aquí que pueden ayudarnos a aclarar. Bueno, mi nombre es Jimena. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer que este tipo de tema influya en las chicas jóvenes de, ¿qué será?, 13 a 20 años aproximadamente, que necesitan conocer su feminidad y su persona femenina, su yo femenino ante una sociedad, pero que tal vez no es un tema que en la escuela se les acerque o que en cualquier lado se les pueda acercar? Y con un texto así, pues es fácil llegar a ellas, pero ¿cómo exactamente? ¿Cómo creen ustedes que es lo conveniente? Bueno, pues me parece importante conocer la historia y bueno, los estudios de género han abierto pues nuevas perspectivas en la historia, la reconstrucción de nuestra historia pues nacional, y en ese sentido pues sería importante que conocieran pues sí desde lo más antiguo, ¿no?, que tenemos, que son las culturas prehispánicas. A mí me parece que es importante pues sí una identificación con estas culturas, con estas mujeres que pues nos precedieron, ¿no? Digamos que tenemos algo de ellas todavía en nuestra sociedad y bueno, hay cosas de admirar y también hay cosas de cambiar de esas sociedades, ¿no? Como bien decía el doctor González Picón, pues sí, no todo era pues maravilloso en el pasado, ¿no? Pero hay muchas cosas por rescatar, pero también hay muchas cosas que debemos de aprender y que podemos cambiar, ¿no? Pienso que bueno, poco a poco se han ido abriendo espacios. Y bueno, en especial este libro me parece que es importante porque, bueno, para el caso de México es el primer libro de arqueología de género, así de manera general, ¿no? Hay otros textos, pero bueno, como que todavía son nuevos, ¿no? Son nuevos todos estos temas que apenas estamos empezando a abordar. Y para el caso de la arqueología, pues apenas, digamos que estamos como en la punta del iceberg de conocer, pues sí, la historia de las mujeres prehispánicas. Como mencioné rápidamente, pues sí, la arqueología tradicional se ha centrado en los grandes temas que son pues la política, la economía, la guerra, y en esos espacios pues normalmente las mujeres no lograron llegar, ¿no? Hay muy pocos casos en ese sentido, pero más bien la historia de las mujeres está en la vida cotidiana. Todavía falta mucho por descubrir ahí, pues sí, a través de la arqueología, a través de la historia, la vida cotidiana de las mujeres. ¿Cómo se crean bueno, tengo dos palabras, los prototipos y los arquetipos? Y Miriam hablaba de los estereotipos. Bueno, ¿cómo se crean los prototipos y los arquetipos? Y cómo se vinculan esas dos palabras que, claro, que reflejan conceptos, ¿no? ¿Sí? Bueno, según yo, prototipo no es exactamente un arquetipo. ¿Usted podría elaborar un poco sobre estos conceptos? Porque precisamente la pregunta que hacía la... Jimena. Sí, algo tiene que ver, ¿verdad? Porque normalmente nosotros como seres humanos como que vamos viendo, digamos, no sé si prototipos o arquetipos, algo, ¿no? Sí, yo quisiera basarme en Jung. Jung es uno de los psicólogos, más bien fue discípulo de Freud, y se separó de la teoría de Freud para formar su propio camino, y el concepto clave que él maneja, Jung, es el de arquetipo. Quisiera mencionar, usted decir prototipo. Mire, habría que manejar 4 conceptos. Uno es prototipo, estereotipo, arquetipo y teotipo, incluyendo lo que Miriam se está mencionando. Podríamos decir que el prototipo está aludiendo a cuestiones mecánicas, digamos, industriales. Es el prototipo de, por ejemplo, de un coche específico. Tendría que ver con esos modelos a seguir para reproducir un prototipo específico de coche, de pistones o de no sé cuántos caballos, etc. O sea, los prototipos estaríamos aludiendo a la cuestión mercantil, industrial, material. El caso de los estereotipos, estamos aludiendo a esquemas sociales.
el estereotipo de la mujer de su hogar, la buena mujer, digamos, es un estereotipo que tiene que ver con el modelo ideal de sociedad que aquí mencionaba yo a Max Weber, en donde él dice, podríamos pensar, el hombre ideal mexicano se caracterizaría por estas características y podríamos mencionar las que corresponden. Por ejemplo, Goodman es un sociólogo norteamericano que habla de los estereotipos del hombre norteamericano. ¿Cuál sería? Ser blanco, ser protestante, joven, casado, con carrera universitaria, con un título deportivo reciente y que además tuviera, digamos, un nivel económico alto. Ese sería el estereotipo de la figura masculina en una sociedad concreta. Y cuando hablamos de arquetipo, estamos hablando del individuo o de la persona a nivel individual. ¿Qué significa? Este arquetipo, siguiendo especialmente a los jungianos y a Jan Sinoda, que además de la visión jungiana incluye la feminista, con lo cual tiene una visión muy específica, muy crítica de la posición de las mujeres en la sociedad y cómo se las ha valorado, está hablando de los arquetipos de los dioses. En el caso de los dioses tendríamos unos 5 o 6 arquetipos, y en el caso de las diosas 6. También podemos estarían representadas por Atenea, Artemisa y Hera, en el sentido de mujeres independientes que se focalizan en los éxitos personales, el crecimiento individual, etc. Están también las diosas relacionadas con el matrimonio, como podría ser Hera, que es la esposa de Zeus. Esto está aludiendo entonces a arquetipos individuales. Tendríamos el estereotipo es lo social, lo que predominaría en una sociedad, el arquetipo es el individuo y cómo va activando a las distintas diosas y dioses y cómo se está contextualizando en una cultura. La cultura influye en cada persona, el ámbito familiar, las dificultades que encuentra a lo largo de su vida, las personas con las que se relaciona, enfermedades que pudo tener, etc. Entonces, y los teotipos que estarían planteándose con Miriam es la influencia, digamos, de las diosas y dioses en las personas y cómo esos modelos a seguir están influenciando en su identidad. Entonces, eso sería como de manera muy simplificada, porque obviamente el tema de los estereotipos ha sido trabajado mucho en sociología y en antropología, los arquetipos más en psicología, los prototipos en la industria mecánica, etc., y los teotipos por la parte de la rama, específicamente con Miriam, la parte de la religión y la sociedad. Por favor, compañero. Hola, buenas noches. ¿Tu nombre? Me llamo Yasmín. Primero que nada, felicidades a toda la mesa, a ti, Miriam, también. Este trabajo para mí es muy interesante. Yo pertenezco a un grupo de danza y la gente que está de danza azteca, la gente que está o protege de alguna manera o sigue esas tradiciones, tiene esta misma visión que ahora le encuentro muy aterrizada, patriarcal. Y que verla, y las cosas que yo me tenía dudas y decía, bueno, ¿qué onda con las mujeres? ¿No? O sea, y siempre me decía, no, es que ellas, nosotros, o bueno, el pueblo, la tradición, sí las mantenía en un estatus súper elevado. Y yo decía, como que no me checaba bien, ¿no? Entonces escuchar esta propuesta desde este enfoque, obviamente a mí me enriquece, pero además nos hace darnos cuenta de cómo se sigue reproduciendo en estos grupos, ¿no? Sea un grupo, o sea en la cultura maya, sea en la cultura, los grupos que prevalecen siguen reproduciendo como todo este sistema. Entonces la verdad es que es muy interesante poder verlo desde este enfoque. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Cómo te? Mi nombre es Carla. Antes que nada, igualmente muchas felicidades por tu trabajo. Y bueno, aludiendo a lo que mencionaba la compañera aquí presente, es cierto, yo también he estado en grupos de danza y siempre se presenta, bueno, ustedes deben saber mucho más que yo de eso, ¿no? Tu lado izquierdo es tu lado sensible, tu lado femenino. Tu lado derecho es tu lado masculino. Incluso con ciertos pasos que se hacen en la danza, tú citas a los elementos, ciertos movimientos y ciertas partes de tu interior. Mi pregunta es, aludiendo a lo del libro, toca buenos puntos, ¿no? Para uno como mujer, para sentirte identificada y observar por qué este machismo actualmente incluso se vive, pero cómo podría tener un impacto en los hombres o en la sociedad masculina.
doctor. Estoy en desventaja, aquí tenemos pero representantes. es una pregunta muy complicada, muy difícil de resolver. Creo que el problema es estructural, indudablemente, ¿no? Es decir, las sociedades se van conformando de cierta manera a través del tiempo, y el libro precisamente nos muestra cómo desde nuestro pasado más remoto existe esa diferencia de género. La cultura europea que llegó aquí también tenía ese tipo de diferencias. ¿Cómo es que podemos solventar esto, o cómo tendremos a hacerlo? Con educación, con una mayor formación para las mujeres. Algo que destaca el libro y que vemos en muchas de estas sociedades es que la mujer se le reserva para el ámbito doméstico, para el ámbito privado, y el hombre para el ámbito público. Inclusive una de las actividades básicas de sociedades ya agrícolas, que es la elaboración de cerámica, y lo menciona también Miriam en su libro, y es algo que se usa mucho para referirse a estos modelos de cómo concebimos a los hombres y a las mujeres. Cuando se hace cerámica nada más para el consumo de la familia, del grupo doméstico, se dice eso, que es una actividad doméstica y la hacen las mujeres. Cuando esta fabricación de cerámica ya incluye diseños más elaborados o una producción mayor que permite la venta o el intercambio de estos productos, se vuelve una industria y son los hombres los que la llevan a cabo. Es el mito del hombre el cazador, la mujer la recolectora. La mujer no se puede mover porque tiene que cuidar a los hijos o porque está embarazada. Son este tipo de mitos que han pesado y pesan en nuestra sociedad. ¿Cómo lo podemos evitar? Con educación, con formación. Las mujeres que trabajan hoy en día, las mujeres que dependen menos de los hombres porque son autosuficientes, se dejan menos en términos de la dominación. Son las que poco a poco van abriendo. No es fácil porque es un problema, decimos, estructural, y porque nuestra misma cultura, la manera como pensamos y la manera como debemos de sentarnos, de vestirnos, de hablar, todo esto, que es lo que Miriam también menciona en su libro, en esta cultura maya y mexica, existen normas, existen parámetros que de manera inconsciente seguimos porque somos parte de una cultura, y ahí está establecido que la mujer debe de ser de una manera y no de otra, y los hombres de una manera y no de otra. Pero esto es lo que poco a poco tenemos que ir cambiando, y yo pienso que en la medida en la que la mujer está más formada, más educada, más capacitada, trabaja y es productiva, ya no depende obviamente del hombre, ya no tiene que ser aquella criatura que se le da al hombre, no, son iguales y crecen y se desarrollan por igual, y tienen los mismos derechos y las mismas ilusiones y los mismos fracasos y los mismos éxitos. Y es a nivel de lo que preguntaba también la compañera al principio, este tipo de actitudes ante la vida, pues es lo que se tiene que divulgar, de que no es una realidad establecida ni es algo que no se puede cambiar. Las sociedades van cambiando y se van modificando a través del tiempo. En la medida en la que podamos ir modificando este tipo de aspectos, tendremos mujeres más capaces, hombres más preparados para entender que las mujeres tienen esa capacidad y que tienen no solo todo el derecho, sino la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces es complejo, pero creo que tiene una vía, y este tipo de libros, como hemos estado reflexionando aquí, nos hace pensar de que esta situación que se da de sumisión, de menor calidad por parte de las mujeres, es algo que, aunque es histórico, no es inamovible, es algo que se puede cambiar y se puede modificar. Yo quisiera mencionar sí, justamente tomando para contestar el planteamiento que hacía la compañera Carla, cómo tener un impacto en los hombres, quisiera mencionar que precisamente desde el ámbito teórico de la perspectiva de género, los estudios de las masculinidades han apoyado enormemente a esta reflexión, en donde si bien en una primera etapa era necesario que para las mujeres hicieran un reconocimiento, una visibilización de su valía, de sus aportes, y eso se centró muchísimo la primera antropología de la mujer a lo largo, digamos, de la academia, de la historia de la academia o la historia del género en la academia.
Lo que observamos actualmente es que es necesario reflexionar y profundizar en lo que son los comportamientos masculinos, y en ese sentido las nuevas masculinidades, las propuestas que se hacen desde grupos de hombres, y aquí quisiera mencionar pues un icono importantísimo en México que es Daniel Cacés, cuando inició con los laboratorios de la masculinidad en los años 90, después han seguido muchísimos otros grupos en Jalapa, en la Ciudad de México, etcétera. Lo que hacen es una reflexión de las masculinidades, y eso es muy útil. Quisiera mencionar a Luis Bonino. Este es un psicólogo que trabaja las masculinidades, y específicamente un artículo que para mí me parece muy interesante, que se llama Los micromachismos, en cómo a veces en las sociedades hay una disminución del machismo evidente, especialmente asociado con violencia doméstica, violencia hacia las mujeres en el ámbito político, económico, etcétera. Pero hay distintas etapas, podríamos decir. Si bien es necesario desmontar el machismo y estas sociedades patriarcales que han subordinado a las mujeres de manera evidente en la toma de decisiones, etc., también existen los micromachismos, que son comportamientos mucho más sutiles que se ven día con día en las relaciones entre hombres, entre mujeres y entre hombres y mujeres, y cómo se van realizando. Por ello, entonces, es importantísimo conocer desde la teoría de género estas aportaciones de las masculinidades, porque es importante. A veces se piensa que hablar de género solamente va dirigido hacia las mujeres, y ellas tienen que incorporarse, empoderarse, y ese es un factor importantísimo. Pero también los hombres tienen que empoderarse de la perspectiva de género y de las nuevas masculinidades, porque tan pernicioso es una masculinidad tradicional como una feminidad tradicional, y podríamos decir que los costos de exigir a los hombres un determinado modelo a seguir son costos que afectan su propia salud, afectan sus relaciones de pareja, las relaciones con sus hijos e hijas y su propio desarrollo como personas. Entonces, a veces las presiones masculinas son impuestas por un sistema en donde tienen que ser un hombre de verdad, y esa definición del hombre de verdad es realmente costos muy fuertes de poner el trabajo como eje de su vida. No importa los infartos que tengan por estas presiones, que no importa, que siempre tienen que demostrar que son los mejores, bebiendo, conduciendo, teniendo posesiones a nivel de poder político, económico, etc. Entonces los costos, como digo, son muy altos. Entonces esta línea de la perspectiva de género, contemplando las masculinidades y específicamente los micromachismos, es algo que nos da un panorama interesantísimo de cómo también la reflexión de los propios hombres es necesaria. Es decir, no es que corresponde a las mujeres tener un espacio en la sociedad, que ellas tengan ese empoderamiento. Es un trabajo importante a nivel de las mujeres, pero también de los hombres. El constituir grupos de reflexión solamente masculinos hace que, con la honestidad de decir, pues ni somos los más picudos o chingones, me disculpan por la terminología popular, pero ciertamente sí hace ver con esa visión, decir, pues es que nos está llevando este sistema neoliberal, patriarcal, digamos, de la economía, de la política, en una visión en donde lo que importa es el éxito masculino, no importa qué precio, no importa que nos estemos llevando pues la naturaleza, las relaciones humanas, el crecimiento espiritual, para conseguir más dinero, más poder, más prestigio, más, el concepto de más. Entonces, bueno, eso tiene que ver con una reflexión desde la perspectiva de género, los estudios de género y las masculinidades, que es muy interesante. Y la recomendación, si pueden buscar en internet Luis Bonino, bajar este artículo de los micromachismos, yo creo que va a servir bastante para como ir aterrizando y dar luz en este tema. Por lo tanto, también tiene mayor impacto en los hombres este libro en concreto, que nos está poniendo de manifiesto una cultura anterior. Realmente podemos ver cómo se aplica en el momento actual. Comentaba el doctor Gonzalo Ficón, cómo actualmente todavía existen nichos de machismo que se ven en la sociedad y que podemos observar desde las telenovelas, los anuncios de productos, comentarios, chistes, etcétera, que se viven en México, pero no solamente en México. Pensemos, y a veces no se habla de esto, de los feminicidios en Estados Unidos. Se habla de los feminicidios en México y en Guatemala, por ejemplo, y se habla de que tanto Ciudad Juárez como el Estado de México tienen los más altos índices de feminicidios. Pero en Estados Unidos, ¿qué pasa con los asesinatos en serie de mujeres que son descuartizadas, asesinadas,
Entonces, a veces hablamos de sociedades y quizás tenemos la visión de que lo más evidente son sociedades en donde el machismo todavía está muy presente, pero ciertamente las sutilezas, es decir, que es una mujer muy sexy, pensemos en las mujeres norteamericanas, en donde la escuela estamos hartos y hartas de ver películas en donde lo que se busca es que sea muy sexy, muy popular, la muchacha popular que tiene a su grupo, y además ella sale con el que es el jefe o el mariscal de campo. Eso es un modelo machista, patriarcal, absolutamente en blanco y negro, así se definiría, ¿no? Sin embargo, pareciera que no hay machismo en Estados Unidos porque es una sociedad muy evolucionada, democráticamente hablando, económicamente, y después evolucionada en el aspecto de género y de igualdad. Podríamos poner sus asegúnes y encontraríamos ejemplos en México mucho más democráticos en la participación de hombres y mujeres que no en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de la sociedad francesa, de cualquier otra sociedad, pero si vemos esta visión de la perspectiva de género, estaríamos identificando esos focos rojos de machismo, de una visión, digamos, que no está apoyando a las personas para que desarrollen sus propios talentos y dones, independientemente de que sean hombres o mujeres. Pregunta más, por favor, si nos das tu nombre. Mi nombre es Yolanda Hilario, felicidades a mí. Y una pregunta, ¿dónde podríamos encajar o de dónde surge el matriarcado que ha afectado a nuestra sociedad y de por sí vivimos todavía esos impactos sociales que rigen casi toda nuestra sociedad? ¿Y cuál sería la diferencia con el feminismo? Yo entiendo que hay algo de diferencia entre el matriarcado y el feminismo. Esa sería mi sorpresa. Bueno, pues matriarcado pues sería cuando gobiernan las mujeres, pero pues no en nuestra cultura no lo ha habido. A lo mejor al interior de las familias las mujeres sí tienen un papel muy importante en la toma de decisiones o digamos que están detrás de muchas decisiones. Pero en la toma de decisiones de qué? De la familia. Sí, pero ¿qué vamos a comer? Pues como se sientan en la mesa y cosas así. Ajá, pero eso no cambia la historia del país ni de la familia tampoco. No, de hecho no, en México no. Bueno, ha habido gente que dice que hubo matriarcado en Europa, pero en realidad no hay evidencias de eso. No hay libros que se han escrito sobre eso, pero no hay evidencias de eso. Y bueno, el feminismo es otra cosa. El feminismo es pues si lo vemos desde la academia, es ese interés por descubrir, por ejemplo, desde la academia de la historia, por ejemplo, de descubrir la historia de las mujeres, una historia que no ha sido, por ejemplo, investigada o que no se conoce, ¿no? Pero que obviamente puede investigarse, nada más es cosa de buscar, ¿no? Y bueno, sí es también ponerse, digamos, que otros lentes cuando uno se acerca, por ejemplo, a los objetos arqueológicos, ver ahí cuál es el papel de las mujeres. A veces en las excavaciones arqueológicas pues no se toman en cuenta algunos descubrimientos porque están relacionados con las mujeres, ¿no? Entonces también el interés del investigador en poner más en condiciones, ¿no? Pero bueno, el feminismo pues es una corriente que surge en la política, digamos, en la educación, desde la academia, pero surge en los 70, ¿no? Entonces es, digamos que como un avivamiento, un interés en descubrir esta parte de la historia de las mujeres que no se conocía o que no se le había prestado atención o que no se consideraba. Nada más quiero comentar algo. Bueno, desde el feminismo de hecho se critica eso, o sea, no se desea el poder para hacer las cosas igual que los hombres, porque el poder, bueno, desde la política, desde el servicio público, etcétera, pues lo que busca es lo que decía la doctora Clara Alberti, ¿no? Pues el capital económico, sobre todo, ¿no? Sobre la ecología, sobre las familias, etcétera, ¿no? Lo que se plantea y lo que se ha buscado, que se ha llegado un poco con el modelo de género recientemente, es pues sí hacer las cosas de manera diferente, desde las relaciones entre las personas, que eso podría influir en cómo se gobierna un país, o sea, cuáles son las prioridades en un país, si no sé, tener reservas en los bancos o que realmente la gente iba mejor, ¿no? Entonces es más o menos eso. Ese es el planteamiento Entonces, pues no me queda más que agradecerles la presencia en esta noche, agradecerle a Miriam la oportunidad de presentar su libro,
a la doctora Pilar, al doctor Ernesto por tan valiosos comentarios y a todos aquellos que han preguntado y enriquecido esta sesión con sus valiosos comentarios. Muchas gracias y los invito a que compren el libro, pero no solo que lo compren, que lo lean y aprovechen porque es un comercial. Esta noche tenemos un precio especial para el libro porque esta es una primicia y desde luego yo me voy a llevar uno porque ya me lo pidieron desde una familiar árabe que vive en Denver y que se enteró y me dijo, tráeme un libro. Y entonces creo que es un tema muy interesante y como ustedes han visto, muy bien escrito. Entonces los invito a que lo compren, a que lo lean, a que lo recomienden y que trabajemos por este cambio, ¿verdad? Para tener un México mejor. Muchas gracias a todos. Vamos a compartir el pan y la sal, ¿verdad?